Valeria tenía 23 años. Trabajaba como mesera en un restaurante pequeño de Toluca y vivía en un cuarto rentado con su papá enfermo. Él había sido albañil toda su vida, pero una falla renal lo dejó entre hospitales y deudas que crecían como sombra. Los medicamentos eran caros y los médicos decían que si no podían pagar el tratamiento completo, su papá correría riesgo. La desesperación no deja pensar bien, solo deja sentir miedo. Valeria tenía miedo de perderlo. Sabía que el dinero era urgente, pero no tenía a quién pedirle ayuda, ni familia ni amigos ricos a quienes acudir. Solo tenía lágrimas escondidas y un trabajo que no alcanzaba. Una noche, mientras limpiaba mesas, una mujer elegante la observó desde la barra. Llevaba un collar de perlas que brillaba demasiado para un lugar tan sencillo y un abrigo que no combinaba con el barrio. Después de terminar su platillo, la mujer llamó a Valeria con voz suave pero firme. «¿Cuánto necesitas para salvar a tu padre?», preguntó sin rodeos. Valeria quedó congelada, sin entender quién era y cómo sabía lo de su papá. «¿Quién es usted?», balbuceó. La mujer sonrió como quien tiene el control de un juego. «Soy alguien que puede ayudarte, si estás dispuesta a aceptar una propuesta». La propuesta era absurda, tan absurda que parecía inventada. Casarse con un joven que jamás había visto. Según la mujer, era un matrimonio por conveniencia, solo por unos meses, solo para cumplir ciertas cláusulas familiares. Valeria sintió rechazo inmediato, como si estuviera vendiendo su vida. «Yo no voy a casarme con un desconocido», respondió con rabia contenida. Pero la mujer sacó una cifra escrita en un papel. Era más de lo que cualquier banco le prestaría, más de lo que ganaría en años, la cantidad exacta para el tratamiento completo de su papá. Ahí fue cuando el miedo comenzó a negociar con la moral. Su papá no sabía nada. Él dormía en el cuarto, sin fuerzas para discutir nada, sin saber que su vida estaba siendo usada como moneda. Valeria salió a tomar aire, pero el aire no entraba a sus pulmones. Sentía culpa, sentía angustia, sentía que la estaban comprando. La mujer la esperó afuera, sin impaciencia. «No te estoy obligando. Tú decides», dijo con frialdad. Valeria apretó los puños. No quería venderse, pero tampoco quería enterrar a su padre. La desesperación no permite pensar con dignidad, solo permite elegir entre el dolor y el sacrificio. Al día siguiente, Valeria se presentó en una oficina elegante con pisos de mármol. La mujer de perlas estaba ahí, junto a un notario con mirada indiferente. Sobre el escritorio había un contrato grueso, con letras diminutas que parecían una trampa escondida. «Antes de firmar, puedes leerlo», dijo el notario. Pero ¿quién puede leer con la angustia de perder a su padre? Valeria no tenía cabeza, solo necesidad. Su corazón gritaba que no lo hiciera, pero el contrato brillaba como una mano con dinero. Las dudas no ganaron la discusión. El miedo firmó por ella. Cuando entregó la firma, la mujer sonrió satisfecha. «Bienvenida a la familia Hinojosa», dijo. Ese apellido no le significaba nada a Valeria, pero todo estaba a punto de cambiar. «Tu futuro esposo es Andrés. Te casarás con él en menos de un mes», añadió. Valeria tragó saliva. No sabía su rostro, su voz, su carácter. Solo sabía que era rico. Nadie le explicó quién era Andrés realmente. Solo sabía que gracias a esa firma, su papá podría vivir. Más tarde, cuando salió a la calle con el recibo del dinero depositado y el contrato guardado, no sintió alegría. Sintió que cargaba una cadena invisible. Su papá sonreía al escuchar que un milagro llegó para pagar su tratamiento. Pero los milagros no se firman, se pagan. Valeria abrazó a su padre con lágrimas que él interpretó como felicidad. Ella lo abrazó más fuerte, escondiendo la culpa. No sabía que ahora era dueña de algo que no pidió y heredera de algo que nadie quería que descubriera. El día que conoció a Andrés fue más incómodo de lo que imaginaba. La mujer de perlas los presentó en una sala enorme de una mansión llena de cuadros y mármol frío. Él estaba sentado junto a un ventanal, con un libro cerrado como si lo hubiera abandonado a la mitad. No levantó la mirada de inmediato. Tenía un porte elegante, traje sencillo, pero su rostro parecía cansado, como alguien que ha visto demasiado para su edad. «Ella es Valeria, tu futura esposa»,
anunció la mujer. Andrés levantó la vista, pero no sonrió. Solo la observó en silencio. Valeria esperaba que él hablara, preguntara algo, dijera cualquier cosa. Pero él solo asintió con un gesto leve, como quien acepta una instrucción, no un matrimonio. Ella sintió que estaba frente a un desconocido atrapado en su propia vida. «Mucho gusto», murmuró ella, extendiendo la mano. Él la estrechó con suavidad, pero sin calidez. No era frío, solo distante, como si tuviera miedo de sentir algo. Ese silencio decía más que cualquier palabra. Durante la cena, Valeria intentó romper el hielo varias veces. «¿Qué te gusta hacer?», preguntó con amabilidad. «Leer», respondió sin levantar la vista. «¿Tienes trabajo?». «No», dijo seco, pero no arrogante, solo resignado. «¿Y quieres casarte conmigo?», soltó sin pensar. Él levantó la mirada entonces. «No lo quiero, pero lo acepto». Su voz lo dijo todo. Él también era un sacrificio. La familia Hinojosa parecía observarlos como si fueran mercancía negociada. La mujer de perlas, ahora Valeria sabía que se llamaba Fabiola, dominaba la conversación como si fuera portavoz del destino. «Lo importante es que ambos cumplen el acuerdo», dijo. Cada palabra sonaba como orden. Un hombre mayor en la mesa, de traje impecable y expresión severa, apenas la miró. Valeria supo que era el padre de Andrés, y que en esa casa el dinero mandaba más que la sangre. Después de la cena, Andrés la acompañó a la puerta. Caminó despacio, sin ganas. «Tú también estás aquí por alguien, ¿verdad?», preguntó ella. Él asintió. «Por alguien que ya no está». No quiso dar más detalles. Sus ojos tenían tristeza, no orgullo. «¿Puedo confiar en ti?», preguntó Valeria, vulnerable. «Soy el único aquí que no tiene nada que ganar», respondió él. Y esa fue la respuesta más honesta de toda la noche. Antes de irse, Fabiola entregó un sobre a Valeria. «Aquí están las reglas de la familia. Léelas bien. No puedes romper ninguna». El sobre era grueso como un manual de obediencia. Valeria lo guardó sin abrir. Ya estaba saturada de condiciones. En el carro de regreso, apretó el sobre y pensó en su papá recuperándose. Ese papel era el precio de su vida. Nunca imaginó que también era un testamento disfrazado. Esa noche, mientras su padre dormía tranquilo después de los medicamentos que ahora podía pagar, Valeria abrió el sobre con miedo. Cada regla parecía diseñada para controlarla: cómo vestir, cómo hablar en público, qué opinar, a qué hora salir, pero lo último la dejó congelada. Prohibido leer el contrato después de la boda. ¿Por qué prohibir algo que ya firmó? Valeria sintió un escalofrío. Las herencias nunca se esconden, a menos que alguien no quiera que el heredero lo sepa. El día de la boda no parecía una celebración, parecía un trámite. No hubo fiesta en barrio, ni amigos, ni flores sencillas traídas por vecinos, solo elegancia fría, invitados que preguntaban poco y miraban mucho. Valeria usaba un vestido hermoso que no eligió, y Andrés llevaba un traje gris que parecía uniforme. Todo estaba perfectamente calculado. La música suave, la decoración elegante, las cámaras discretas, pero nada se sentía real. Era como si la ceremonia fuera un requisito, no una unión. Nadie sonrió con sinceridad. Durante la ceremonia, Valeria buscaba a Andrés con la mirada, esperando encontrar algún gesto de complicidad, algún indicio de humanidad. Pero él solo permanecía serio, casi nervioso, como si también quisiera huir. Cuando el juez dijo que podían intercambiar votos, él no improvisó nada, solo repitió frases escritas en un papel que alguien más había preparado. Ella tampoco habló con el corazón, solo con la obligación. No había romance, solo acuerdos. Era un trato disfrazado de amor, y todos lo sabían. Algo extraño ocurrió cuando llegó el momento de firmar. Sobre la mesa no había solo actas matrimoniales, sino otro documento sellado, grueso, con un borde dorado. Valeria preguntó qué era. «Nada que necesites leer», respondió Fabiola con rapidez. El juez le pidió que firmara sin dudar. «Es parte del protocolo familiar», dijo. Valeria sintió un nudo en el estómago. No entendía lo que estaba firmando. Solo sabía que todos estaban apurados para que lo hiciera. Antes de colocar la pluma sobre el papel, Valeria miró a Andrés.
¿Tú ya lo firmaste?, susurró con inseguridad. Él asintió con expresión tensa. Solo firma. Confía en mí. La frase sonó sincera, pero triste, como si ni él creyera en lo que decía. Valeria tragó saliva. Su mano tembló, pero firmó. Y en ese instante, varios miembros de la familia se miraron entre ellos, satisfechos. Cuando terminaron, nadie aplaudió con emoción. Solo hubo palmas protocolarias, frías, como si estuvieran cerrando un negocio. La familia los felicitó sin abrazarlos. Valeria sintió que había entrado en una cárcel con puertas de oro. Pero lo más perturbador fue ver que el documento que firmó desapareció de la mesa, como si nunca hubiera existido. «Es solo para archivos privados», explicó el juez. Nadie volvió a mencionarlo. Eso lo hacía aún más sospechoso. Al final de la ceremonia, Valeria vio que en el salón no había fotos de Andrés con su familia, solo retratos antiguos, de ancestros, de gente rica que nunca conoció. Nada contemporáneo, nada que mostrara afecto, nada de recuerdos felices. Era como si la familia Hinojosa viviera más para su apellido que para sus hijos. Aquí todo es herencia, no cariño, pensó. Mientras la servían con champaña que no quería beber, comprendió que se había casado con una familia antes que con un hombre, con un nombre antes que con una persona. Al salir del salón, el juez se acercó discretamente a Valeria. «Felicidades, señora Hinojosa», dijo con formalidad. Luego bajó la voz, casi como advertencia. «Cuide bien su firma. En su casa, el papel vale más que el amor». Valeria quedó helada. No supo si fue un consejo o una amenaza. Pero mientras caminaba hacia la mansión con Andrés, sintió que su vida no había cambiado por dinero, sino por algo mucho más peligroso. La mansión era tan grande que el eco de los pasos parecía hablar más que las personas. Valeria entró con una maleta pequeña, sintiéndose como una intrusa entre paredes de mármol, lámparas enormes y pasillos que parecían nunca terminar. Le mostraron su habitación, pero no como bienvenida, sino como instrucción. «Este es tu espacio a partir de hoy», dijo una empleada sin emoción. La habitación era elegante, pero fría, decorada sin personalidad. No había fotos, ni flores, ni nada que transmitiera hogar. Solo lujo vacío. Así se sentía su vida ahora. La primera noche cenaron en familia. No hubo charla agradable ni preguntas amables. Era como si ella fuera invisible. Fabiola la miraba como quien evalúa un objeto que quiere descartar. El padre de Andrés se mantenía rígido, como si Valeria fuera una molestia en su mesa. Solo Andrés evitaba mirarla, como si quisiera protegerla de algo, pero no supiera cómo. La comida era deliciosa, pero Valeria no podía tragar, no por el sabor, sino por la tensión. Comer con ellos era como comer frente a jueces, y ella era la acusada. «Es importante que entiendas cómo comportarte en esta familia», dijo Fabiola, dejando su servilleta con elegancia calculada. Su tono era educado, pero con veneno. «Aquí no puedes opinar sobre los negocios, ni hablar sin que te lo pidan, ni relacionarte con gente que no pertenezca a nuestro nivel». Valeria frunció el ceño. «¿Y si no me adapto?», preguntó con valentía. Fabiola sonrió con superioridad. «Tu contrato dice que sí lo harás». La palabra contrato perforó el aire como un cuchillo. Valeria buscó apoyo en Andrés, pero él no abrió la boca. Su silencio era tan pesado como la mirada de su familia. «No te preocupes, aprenderás rápido», dijo el padre, sin tono emocional. Parecía una amenaza disfrazada de consejo. Valeria sintió ganas de levantarse e irse, pero su mente recordó a su padre enfermo en el hospital. Ella no estaba ahí por amor, sino por necesidad. Y la necesidad es una cadena que nadie ve, pero todos sienten. Al terminar la cena, Andrés la llevó al jardín para hablar lejos de ojos curiosos. «Sé que estás incómoda», dijo con sinceridad. Valeria lo miró de frente. «Tú también lo estás. ¿Por qué te casaste conmigo?» Él respiró hondo, como si soltar la verdad fuera doloroso. «Porque mi libertad no vale nada frente al apellido que cargo». Valeria sintió empatía y miedo. Ese comentario no era explicación, era advertencia. Cuando regresaron, un empleado le entregó a Valeria una carpeta. «Esto es para usted, señora»,
dijo con voz baja, como si temiera la reacción de alguien. La carpeta contenía una lista detallada de lo que debía hacer como parte de la familia Hinojosa. Entre horarios, protocolos y normas absurdas, había una frase en negritas: queda estrictamente prohibido hablar de asuntos legales. Valeria no entendía por qué un matrimonio necesitaba silencio legal, a menos que hubiera algo que ocultar. Esa noche, antes de dormir, Valeria encontró un papel escondido en el cajón de su buró. No tenía firma, no tenía sello, solo una frase escrita con tinta negra: no confíes en nadie de esta casa, ni siquiera en él. El papel parecía viejo, como si alguien antes que ella hubiera intentado advertirle. ¿Quién lo dejó? ¿Una víctima pasada? ¿O alguien que quería ayudarla desde las sombras? Valeria guardó el papel bajo la almohada y supo que su vida estaba en riesgo, aunque aún no sabía por qué. Los días pasaron lentos dentro de la mansión, como una prisión con cortinas elegantes. Valeria intentaba aprender las reglas, pero siempre parecía romper algo invisible. Cada movimiento era observado, cada palabra juzgada. Fabiola la corregía en todo, desde la postura hasta la manera de sostener una copa. «Estás representando un apellido, no un cuerpo», decía con desprecio. Valeria quería gritar que ella no era un objeto, pero se tragaba el coraje. Solo Andrés se mostraba preocupado, mirándola de lejos, como si quisiera protegerla, pero no tuviera permiso. Ese silencio la confundía más que el odio de los demás. Una tarde, mientras caminaba por la biblioteca buscando un espacio para escapar de tantas reglas, Valeria encontró una caja metálica detrás de libros antiguos. La caja tenía el emblema de la familia Hinojosa. Quiso ignorarla, pero algo la impulsó a abrirla. Adentro había papeles viejos, contratos, testamentos y fotos de la familia. En una de las hojas encontró un nombre que la dejó helada: Andrés Hinojosa, único heredero universal. Pero había algo más debajo de esa frase, algo tachado, una línea retirada con marcador negro, pero aún legible: bajo matrimonio formal. Valeria sintió que la sangre le bajaba a los pies. Entonces el matrimonio no era por amor ni por apariencia, era una condición legal, un requisito para que la herencia no se perdiera. Sin ella, Andrés no recibiría nada. Ella no era esposa, era requisito, era llave, era engrane legal. El contrato que había firmado no era por dinero para su papá, era para que Andrés conservara el imperio de su familia. Antes de cerrar la caja, escuchó pasos apresurados. La puerta se abrió de golpe. Era Fabiola. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con tono glacial. Valeria escondió rápidamente la caja detrás de su cuerpo. «Solo buscaba un libro», mintió. Los ojos de Fabiola recorrieron la habitación como quien busca un ladrón. «Esta biblioteca no es para ti. No vuelvas a entrar», ordenó con una sonrisa peligrosa. Valeria salió con el corazón acelerado. Sabía que la habían descubierto, viendo lo que no debía. Esa noche, mientras dormía, escuchó un leve golpe en la ventana. Se levantó asustada. Al abrir, no vio a nadie, pero en el suelo había un sobre sin remitente. Lo recogió con cautela. Dentro había una sola hoja, con un mensaje corto, escrito a máquina: «Si te enteras de la herencia antes de tiempo, dejarás de ser necesaria». Valeria sintió un escalofrío que le recorrió la espalda hasta las manos. No era advertencia, era amenaza, y significaba que alguien vigilaba cada paso que daba. La mañana siguiente, Valeria se sentó junto a Andrés en el desayuno. Él notó su nerviosismo, pero no preguntó. «André, ¿qué pasaría si yo rompiera alguna regla del contrato?», preguntó con voz seria. Él dejó de comer, bajó la mirada y apretó el tenedor entre los dedos. «Valeria, no sabes lo que estás preguntando. Entonces dímelo». Él la miró a los ojos por primera vez sin miedo, sino con desesperación. «Lo que firmaste no solo te compromete a ti, también me compromete a mí. Si tú fallas, yo lo pierdo todo. O peor». Valeria intentó preguntar más, pero Andrés se levantó abruptamente cuando su padre entró al comedor. «No hablen de contratos», dijo el señor Hinojosa con voz firme. El aire se congeló. Valeria entendió que no solo estaban ocultando un documento, estaban ocultando un destino. En esa casa, la herencia valía más que la vida,
Y si ella era la llave para protegerla, también podía ser el estorbo para destruirla. La familia no quería que ella supiera la verdad, porque el conocimiento de un heredero también era una amenaza. Desde que descubrió la caja de documentos, Valeria no pudo dormir tranquila. Cada rincón de la mansión parecía observarla. Las puertas, las ventanas, incluso los cuadros antiguos que colgaban con rostros severos. Ella sentía que alguien la seguía, pero cuando volteaba, solo encontraba pasillos vacíos y sombras inmóviles. Nadie hablaba de la herencia, nadie mencionaba el contrato. El silencio era más pesado que cualquier acusación. Era como vivir en un secreto y ser el centro de él sin permiso. Una noche, mientras intentaba descansar, escuchó pasos fuera de su habitación. Pensó que era una criada, pero los pasos no eran de servicio. Eran lentos y sin prisa, como si alguien estuviera midiendo el espacio. Se quedó quieta, fingiendo dormir. La puerta se movió apenas, abierta con extremo cuidado. Valeria, con la respiración contenida, distinguió la sombra de una persona parada frente a su cama. No hizo ruido, solo observaba. La sombra se quedó ahí varios minutos hasta que finalmente se retiró. Valeria no durmió el resto de la noche. A la mañana siguiente, lo comentó con Andrés cuando estuvieron solos en el jardín. «Alguien entró a mi cuarto anoche», dijo, casi susurrando. Él palideció. «¿Te hizo algo?» «Solo me observó. No era un ladrón, porque no buscó objetos. Era alguien vigilando». Andrés apretó la mandíbula, sin explicaciones. «No abras la puerta, ni siquiera al servicio. Y si escuchas algo, no te levantes». Valeria sintió miedo. No era cuidado, era advertencia. En el almuerzo, Fabiola la miró con una sonrisa demasiado amable. «¿Dormiste bien, querida?», preguntó con tono dulce, que ocultaba algo más. Valeria sintió un escalofrío. «Sí, gracias», respondió con voz firme. Fabiola golpeó suavemente la mesa con los dedos, como marcando un ritmo. «En esta casa es importante respetar los horarios de sueño. La noche debe ser tranquila». Valeria entendió el mensaje oculto. Ellos sabían que no había dormido tranquila, o quizás sabían por qué. Esa tarde, mientras bajaba la escalera, encontró a una empleada nueva limpiando el pasamanos. La chica, de unos 20 años, la miró con nerviosismo. «Señora, tenga cuidado. Aquí, no todas las personas quieren que usted esté», susurró. Valeria se sobresaltó. «¿Quiénes?». Antes de que pudiera responder, Fabiola apareció como si hubiera escuchado la conversación a distancia. «Tú no deberías estar hablando con la señora», dijo fría, despidiendo a la joven. La empleada bajó la cabeza, con miedo. Alguien intentó ayudar a Valeria y la silenciaron. Horas después, Andrés entró a su habitación con expresión grave. «Tienes que entender algo», dijo, sin rodeos. «¿Qué pasa?», preguntó Valeria, cansada de misterios. Él respiró hondo. «Algunos miembros de mi familia no quieren que este matrimonio dure». «¿Por qué?». Andrés la miró como si la respuesta fuera peligrosa, incluso de pronunciar. «Porque si el matrimonio termina, tú pierdes, pero ellos ganan. Y yo dejo de existir para ellos». Valeria abrió los ojos con terror. «¿Dejo de existir? ¿A qué te refieres?». Andrés tragó saliva, luchando contra el miedo. En esta familia, quien no cumple las reglas deja de ser parte de la herencia, de la casa, de todo. Valeria entendió. No era solo una esposa accidental, era una pieza clave en un juego de poder. Y si ella desaparecía, todo volvería a quedar en manos de la familia. Era más fácil eliminar a una esposa que aceptar que era la heredera que nadie quería. 2 noches después de la sombra en su cuarto, Valeria decidió quedarse despierta. Fingió dormir, pero se recostó con los ojos entreabiertos, lista para ver quién entraba. A las 2 de la madrugada, el pomo de la puerta volvió a moverse con cuidado, como si alguien no quisiera hacer ruido. Esta vez no era una sombra lenta, era alguien buscando algo. Abrieron cajones, revisaron su ropa, buscaron debajo de la cama. Valeria sintió el corazón martillar en el pecho, pero no se movió. Cuando la figura intentó abrir el buró donde ella guardaba el papel anónimo, dio un paso en falso y la madera rechinó. La persona se congeló. Valeria también.
La figura dejó de buscar y se acercó a la cama. Su cara estaba cubierta por la oscuridad. Una mano se extendió hacia ella, rozando su cabello. No con cariño, sino con intención de verificar si realmente dormía. Valeria apretó los ojos con fuerza. Entonces, una voz baja murmuró: «Será más fácil cuando no sepa nada». Luego la mano se retiró. La persona salió tan silenciosamente como llegó, pero esta vez Valeria vio algo que la hizo temblar. Una pulsera dorada, igual a la que usaba el padre de Andrés. Él era quien entraba a su cuarto. Él quería que no supiera nada. Él era quien quería que ese matrimonio no durara. A la mañana siguiente, Valeria buscó a Andrés con urgencia. Lo encontró en el estudio, leyendo sin concentración. «Tu papá entró en mi cuarto anoche», dijo en voz baja, con miedo real. Andrés miró a la puerta antes de responder. «No lo digas en voz alta». «¿Por qué? ¿Qué quiere de mí?» Él cerró el libro con fuerza. «Lo que quieren todos aquí, que no seas parte de esta familia más allá del contrato». Valeria sintió enojo. «Yo tampoco quiero ser parte, solo quiero que mi papá viva». Andrés bajó la cabeza. «Aquí nadie quiere que tú vivas, más allá del contrato». Valeria sintió un escalofrío. «¿Qué hay en ese contrato? ¿Por qué soy tan importante?» Andrés respiró hondo, como si la respuesta fuera un puñal. «Porque solo si estoy casado, tengo derecho a recibir la herencia completa. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Tú no eres una esposa, eres el requisito legal». Valeria retrocedió, herida. «Entonces, soy tu llave». «Y mi escudo», respondió Andrés, con los ojos llenos de dolor. Él continuó: «Mi padre quiere la herencia para él, no para mí. Si el matrimonio se invalida, el dinero vuelve a manos de la familia, y yo quedo sin nada, sin poder, sin voz». Valeria sintió rabia y compasión a la vez. «Prefiere destruirte a que yo exista. Prefiere eliminar el problema», respondió Andrés. «¿Yo soy el problema?» «No», dijo él, con ojos brillosos. «El problema es que tú ya firmaste. Y ahora tienes derechos que ellos no pueden controlar, a menos que no estés aquí». Valeria sintió náuseas. «¿Tu padre es capaz de hacerme daño?» Andrés dudó. No quiso responder, y eso fue peor que cualquier sí. «No puedo protegerte si no me dejas ayudarte», dijo él. «¿Ayudarme cómo?» Él abrió un cajón y sacó una carpeta distinta a la que ella vio en la biblioteca. «Esta es la verdadera copia del contrato, la que nunca debiste leer». Valeria lo tomó con manos temblorosas. «¿Por qué me la das?» «Porque prefiero enfrentar a mi familia que perderte a ti». Antes de abrirla, Andrés la detuvo. «Pero debes saber algo más. Si lees este documento, ya no habrá vuelta atrás. Sabrás por qué eres una amenaza para todos y por qué no puedo dejarte escapar de esta casa». Valeria lo miró con miedo y esperanza mezclados. «¿Me estás pidiendo que confíe en ti o que tema por mi vida?» Andrés respondió con la voz quebrada. «Las dos cosas». Valeria abrió la carpeta con cuidado, como si las hojas pudieran estallar en sus manos. El contrato era mucho más largo que el documento que firmó el día del matrimonio. Había cláusulas que nunca había visto, con nombres legales que no entendía. Pero había una página marcada con un sello rojo, anexo confidencial, válido solo si la esposa firma. Ahí encontró la explicación que la dejó sin aire. La herencia no decía heredero único. Decía: el patrimonio completo queda en manos del matrimonio, como sociedad conjunta. Eso significaba que ella no era requisito. Ella era dueña legal de todo junto a Andrés. Valeria no sabía si llorar o gritar. «Esto es imposible. Yo no pedí nada de esto», balbuceó. Andrés la miró con tristeza, sin sorprenderse. Por eso querían una esposa que no entendiera nada, que no leyera, que solo firmara. Valeria lo encaró, furiosa. ¿Sabían que yo iba a aceptar por necesidad? ¿Me eligieron por pobre? Andrés no pudo sostener su mirada. No tuvo que responder. El silencio fue confesión. El contrato tenía otro punto aún más perturbador. En caso de fallecimiento de cualquiera de los cónyuges, el patrimonio pasa completamente al cónyuge sobreviviente. Valeria sintió frío en la columna. «Entonces, si tú mueres, yo quedo con todo». Andrés asintió. «Y si tú mueres,
Ellos recuperan todo a través de mí. La verdad era cruel. No querían que Andrés la dejara, querían que ella dejara de existir. Valeria cerró la carpeta con las manos temblando. ¿Tú sabías que si yo moría, ellos ganaban? Andrés tragó saliva, avergonzado. Sí, por eso te dije que no quería casarme. Quería evitar que te eligieran a ti. ¿A mí? ¿Por qué yo?, preguntó con rabia rota. Andrés respondió con impotencia. Porque eres invisible para el sistema. Sin familia poderosa, sin recursos, sin protección. Nadie ignoraría tu muerte, pero nadie lucharía por ella. El matrimonio era un negocio, pero también una trampa mortal. Valeria sintió una mezcla de miedo y coraje ardiente. ¿Entonces soy su estorbo? Eres la amenaza más grande que esta familia ha tenido, respondió Andrés. Él se acercó con sinceridad desesperada. Por eso debo protegerte, no solo porque te necesito conmigo, sino porque ya no te van a dejar salir de esta casa. Valeria dio un paso atrás, dudando. ¿Y cómo sé que tú no estás con ellos? Andrés bajó la mirada. Porque yo también soy víctima de esta herencia, tanto como tú. Él abrió otro cajón y sacó algo que parecía viejo y maltratado. Un contrato similar al suyo, pero con nombres diferentes. Antes que tú hubo otra. También la eligieron por necesidad. También se casó sin saber. Valeria sintió náuseas. ¿Qué pasó con ella? Andrés cerró los ojos, como si decirlo fuera un castigo. Murió antes de cumplir el año de casada. ¿De qué? De accidente doméstico. Valeria entendió. Eso no había sido accidente. Había sido parte del negocio. Valeria dejó el contrato sobre el escritorio con los dedos rígidos. ¿Entonces yo soy la siguiente? Andrés tomó aire, como quien está a punto de pelear contra su propio apellido. No si haces algo que nadie ha hecho antes, quedarte viva y quedarte conmigo. Ella no sabía si ese era un plan o una locura, pero era la única opción que tenía, porque escapar de la mansión significaba perderlo todo, y quedarse significaba luchar contra todos. Valeria decidió actuar con normalidad, fingiendo que no sabía nada. Si mostraba miedo, podían usarlo en su contra. Se bañó, se arregló y bajó a desayunar, ignorando las miradas de la familia. Cuando tomó el primer pan del plato, sintió un sabor extraño, metálico. Lo escupió discretamente en una servilleta. Fabiola la observó con una sonrisa elegante. ¿No te gustó?, preguntó suave. No tengo hambre, respondió Valeria. Fabiola se encogió de hombros. Es una lástima. Mandé a preparar especialmente para ti. Ese comentario parecía cortesía, pero sonó a amenaza. Ese mismo día, Valeria decidió ducharse antes de dormir. El baño era enorme, con piso de mármol y regadera de vidrio. Parecía seguro, lujoso, pero cuando entró, el piso estaba demasiado resbaloso, como si alguien hubiera derramado aceite o jabón líquido en exceso. En cuanto dio el primer paso, perdió el equilibrio y su cabeza estuvo a punto de estrellarse contra el borde de piedra. Se agarró de la pared a tiempo, lastimándose el hombro. Gritó por el dolor. El accidente fue perfecto, demasiado perfecto. Andrés entró corriendo, asustado al escuchar su grito. La encontró en el suelo, temblando. ¿Qué pasó? Valeria respiraba rápido, aún asustada. Alguien engrasó el piso. Esto no fue un descuido. Él la ayudó a levantarse, con mirada desesperada. No digas eso aquí. Las paredes escuchan. Valeria apretó los dientes. Entonces que escuchen. Andrés cerró la puerta, con miedo real. Si enfrentamos esto sin pruebas, no solo te van a culpar a ti, también a mí. En la cena, nadie mencionó lo ocurrido, como si todos fingieran que nada pasó. El padre de Andrés habló de inversiones, Fabiola de donaciones, como si la vida siguiera normal. Pero cuando Valeria estiró el brazo, una punzada en su hombro la hizo ahogar un gesto de dolor. Fabiola la notó. ¿Lastimada? ¡Qué torpe! Los accidentes ocurren cuando uno no está acostumbrado a la vida elegante, comentó con frialdad disfrazada. Valeria la encaró sin miedo. A veces los accidentes ocurren porque alguien los prepara. Fabiola dejó la copa en la mesa. La amenaza ya no era silenciosa. Esa noche, Andrés entró a su habitación sigilosamente, con miedo de ser visto. Tenemos que irnos de aquí.
susurró. ¿Y a dónde? No tengo nada, y tú perderás todo. Él apretó los puños. Prefiero perderlo todo, que perderte a ti. Valeria lo miró sorprendida. ¿Y si nos acusan de robo? ¿De huir con la herencia? Nos acusarán de lo que quieran, respondió Andrés. Pero vivos podemos defendernos, muertos no. Ese era el punto. Valeria respiró profundo. Tiene que haber otra manera, una que les quite el poder sin que tengamos que escapar como culpables. Andrés la miró esperanzado. ¿Qué tienes en mente? Ella tomó el contrato original y lo levantó. Lo único que nos da valor es esto. ¿Quieres hacerlo público?, preguntó él. Quiero hacer visible lo que ahora intentan esconder. Si somos invisibles, somos vulnerables. Si nos ve el mundo, somos intocables. Andrés comprendió. La batalla no sería a escondidas, pero antes de hacer cualquier movimiento, Andrés dijo algo que cambió el rumbo del plan. Si hacemos esto público, tendrás que admitir algo que te hará vulnerable frente a todos. ¿Qué cosa?, preguntó Valeria. Andrés la miró con una mezcla de miedo y cariño. Que aceptaste el matrimonio por dinero, que ellos te escogieron por necesidad, que tú también firmaste sin amor, y que aún así tienes derecho a lo que ahora intentan quitarte. Valeria tragó saliva. Defenderse significaba exponerse, y exponerse significaba perder su reputación. Valeria supo que, si quería sobrevivir, tenía que dejar de esconderse. El anonimato la hacía fácil de eliminar, invisible para la ley y para el mundo. Pero si el país entero la miraba, cualquier intento contra ella sería peligroso para la familia Hinojosa. Por primera vez, ese apellido podría trabajar en su favor. Si ellos me quieren invisible, pensó, entonces yo me voy a volver imposible de ignorar. Se paró frente al espejo y respiró hondo. No quería fama, tampoco dinero. Solo quería vivir sin miedo. Y la única forma era decir la verdad, incluso la parte que la avergonzaba. A la mañana siguiente, justo antes del desayuno, Valeria pidió hablar frente a toda la familia. Se puso de pie en la mesa larga, con la elegancia que ellos exigían, pero con palabras que nunca esperarían. Quiero agradecerles por permitirme casarme con Andrés, comenzó con voz tranquila. El padre sonrió, creyendo que ella se rendía. Fabiola levantó la copa, satisfecha, pero Valeria continuó. Acepté este matrimonio por dinero, por salvar a mi papá, por necesidad. La mesa quedó en silencio absoluto. La única que parecía respirar era ella. No soy de su nivel, dijo firme. No pertenezco a su mundo. El padre dejó la copa con un golpe. Eso no se dice en esta casa. Valeria sonrió sin miedo. Yo no soy un secreto, y no voy a vivir como uno. Si quieren que cumpla mi papel, entonces será a la vista de todos. Estiró la mano hacia Andrés. Somos una sociedad legal, y no van a poder esconderme ni desaparecerme sin que el mundo lo vea. Andrés tomó su mano. La unión dejó de ser silencio, ahora era amenaza pública. Fabiola intentó intervenir, pero Valeria sacó su teléfono. Acabo de publicar una declaración. El país ya sabe que me casé por necesidad. Lo digo yo, no ustedes. ¿Qué publicaste?, gruñó el padre. La verdad, respondió Valeria. Ahora ya no hay forma de usarla contra mí. Andrés la miró con orgullo silencioso. Ella había hecho algo que nadie más se había atrevido a hacer en esa casa. Exponer el nombre Hinojosa sin miedo. La reputación de la familia cayó en manos del mundo, y el mundo decide sin favoritismos. En cuestión de horas, la noticia comenzó a circular en redes. La esposa humilde del heredero Hinojosa pagó el tratamiento de su padre casándose. ¿Abuso legal o amor pragmático? La familia más poderosa pacta matrimonio por contrato. Las opiniones estaban divididas, pero Valeria había conseguido lo que buscaba. No era invisible. Nadie podía tocarla sin escándalo nacional. La familia Hinojosa la miraba con rabia, porque ahora ella tenía algo más fuerte que el dinero: atención pública. En la prensa empezaron a pedir entrevistas. Querían saber quién era esa joven que hablaba sin vergüenza de haber sido elegida por necesidad. Valeria no era manipulable si hablaba primero, no era débil si contaba sus decisiones, y mientras más la gente la escuchaba, más empática se volvía su imagen. No era oportunista, era hija,
Era mujer que había dado todo por salvar a un padre enfermo, y eso, en México, no era vergüenza, era sacrificio, era amor. El padre de Andrés se levantó de la mesa furioso. «Crees que ganaste, pero solo hiciste que te miren. Eso no te hará intocable». Valeria lo encaró sin pestañear. «No busco ser intocable. Solo busco estar aquí, viva». Fabiola apretó la mandíbula. «Ahora será más difícil controlarte». Valeria respondió con una calma peligrosa. «No quiero controlar nada, solo quiero lo que ya es mío, legalmente». La casa entera entendió que la guerra ya no era silenciosa, y Valeria ya no era una víctima, era un problema. Mientras el escándalo crecía en redes, Valeria visitó a su padre en el hospital. Él estaba mejorando gracias al tratamiento, con un color más vivo en la piel y más fuerza en la voz. Cuando la vio llegar, sonrió con un orgullo que nunca antes había mostrado. «Mi niña, ¿cómo va tu vida de casada?», preguntó sin malicia. Valeria tragó saliva, sintió culpa, sintió amor. Va bien, papá», respondió con lágrimas contenidas. Ella no podía decirle la verdad. No podía permitir que su papá cargara con miedo. Había pagado el precio de vivir. Ahora Valeria tenía que pagar el precio de protegerlo. Mientras estaban juntos, el médico entró con mala cara. «Señor, necesitamos autorización para continuar un tratamiento adicional. Hay complicaciones. El costo era alto, mucho más de lo previsto». Valeria sintió el corazón apretarse. «Yo lo pagaré», dijo sin dudar. El doctor asintió, sin saber lo que esa decisión implicaba. Valeria no tenía dinero propio, tenía la herencia, y esa herencia era su sentencia. El amor siempre la ponía en riesgo. De regreso en la mansión, el padre de Andrés los esperaba en la sala. «Vi que autorizaste gastos médicos con nuestra firma», dijo con tono cortante. Valeria mantuvo la mirada firme. «Cualquier gasto de salud entra en patrimonio familiar, según el contrato». Él se congeló. No podía contradecirla sin admitir el contrato públicamente. Se dio la vuelta, vencido por la misma arma que quería usar contra ella. Ahora Valeria sabía jugar, pero cada jugada creaba enemigos más peligrosos. A solas, Andrés la miró con preocupación sincera. «Podrías haber usado otro hospital, un más económico». Valeria respondió con dureza. «Mi papá no merece hospitales baratos solo porque ustedes creen que no valemos nada». Andrés respiró hondo. «Tienes razón. Solo quiero que seas más prudente. Si los presionas demasiado, buscarán la manera de lastimarte si fuera de la ley». Valeria lo miró directamente. «Entonces protégeme, pero no me calles». Andrés entendió. Ella no era la antigua esposa. Ella estaba dispuesta a pelear. El escándalo creció. La prensa empezó a preguntar por la ausencia de fotos del matrimonio, por la falta de ceremonias tradicionales, por el contrato misterioso. La familia Hinojosa empezó a perder socios comerciales, invitaciones a eventos exclusivos, prestigio social. Lo que creían que era un juego privado, ahora era noticia nacional. Por primera vez, el apellido se convertía en vergüenza, no en poder. Valeria lo sintió. No era rica, no era poderosa, pero estaba derribando una dinastía armada de dinero con algo que ellos no sabían manejar: transparencia. Esa noche, cuando Valeria regresó del hospital, encontró a Andrés sentado en la puerta de su habitación, esperando. «Pueden intentar cualquier cosa», dijo él, «menos lastimarte enfrente de un país entero». Valeria se sentó junto a él. «¿Estás dispuesto a enfrentar a tu familia?» «Estoy dispuesto a perder mi apellido, pero no a perder mi vida en una casa que me odia». Valeria lo observó en silencio. Un esposo obligado se estaba transformando en un aliado real, no por amor de romance, sino por amor a la dignidad. Antes de dormir, Andrés cerró su mano sobre la de ella. «Te lo prometo, nadie te tocará mientras yo esté aquí». Valeria sintió por primera vez algo que no esperaba en un matrimonio falso: descanso. No estaba sola, no era objeto, no era llave, no era reemplazo. Era alguien que había obligado a un heredero a ser humano. Y desde ese momento ya no luchaban por dinero, luchaban por sobrevivir juntos. La audiencia llegó antes de lo que la familia esperaba.
Una investigación pública fue abierta por presión de los medios y las dudas sobre el matrimonio Hinojosa. El juez pidió los contratos para revisión. La familia intentó ocultarlos, pero Valeria ya los había hecho visibles. Su firma estaba ahí, su derecho estaba ahí. El contrato completo, el verdadero, había sido filtrado por una fuente anónima. Nadie sabía que esa fuente era Andrés, cansado de ver su vida controlada. El apellido que habían usado para someterlos ahora sería la prueba que los destruiría. La corte estaba llena. Cámaras, periodistas, curiosos. La sociedad mexicana estaba indignada, interesada, atenta. Cuando el juez preguntó por qué Valeria aceptó casarse, ella no lloró ni pidió lástima. «Porque mi papá iba a morir y la necesidad te obliga a hacer cosas que nunca imaginaste», dijo con valentía. El juez preguntó si la habían engañado. «Sí, pero no fui ingenua. Fui desesperada. Y ellos se aprovecharon de eso». No habló como víctima, habló como alguien que entendió lo que valía su vida, y el país entero lo escuchó. El padre de Andrés intentó burlarse de la situación. ¿Qué clase de mujer vende su matrimonio por dinero? Valeria sonrió sin miedo. La misma clase de mujer que no va a dejar que ustedes vendan mi vida. La sala estalló en murmullos. El juez se inclinó hacia el frente. Nadie aquí tiene derecho a juzgar a una mujer por elegir salvar a su familia. Lo que se juzga es el abuso del poder, y ese poder tenía apellido. Fabiola intentó acusar a Valeria de querer quedarse con todo, pero el contrato decía lo contrario. Todo estaba a nombre de los dos. Ella no había robado nada. Solo pedía existir dentro de los términos que ellos mismos crearon. El juez concluyó: la señora Valeria Hinojosa no solo conserva sus derechos, sino que se le otorgará el reconocimiento como administradora conjunta del patrimonio. El apellido se derrumbó frente a ellos, y la mujer que intentaron usar se volvió socia. El público reaccionó. Algunos celebraron, otros se conmocionaron. Las redes se llenaron de mensajes. La esposa que derrotó a su propia familia política, la heredera inesperada. No subestimen a una mujer que lucha por su padre. Andrés se acercó a ella, ya sin cadenas invisibles. «No fuiste mi salvación, fuiste mi ejemplo», susurró. Por primera vez, él habló con amor honesto, no de contrato, sino de libertad. La mujer que lo ayudó a romper la jaula también rompió el apellido que los encadenaba. Ese mismo mes, Valeria decidió no vivir en la mansión. Compró una casa sencilla para ella y su padre. Andrés llegó a la puerta, con una maleta en mano. «Dejo mi apellido aquí», dijo sin mirar atrás. «Entonces entra», respondió ella, pero esta vez sin contratos. Él sonrió. El amor no nació del dinero ni del sacrificio, sino del respeto, y lo que empezó como un matrimonio obligado se transformó en una alianza genuina, no por obligación legal, sino por decisión humana. Valeria abrió un despacho de asesoría gratuita para personas pobres que también eran abusadas por contratos injustos. «Que nadie firme con miedo», dijo en su inauguración. La gente la llamó la esposa que enfrentó a los millonarios. Ella respondió: «No enfrenté millonarios, enfrenté abusos». Su nombre no era Hinojosa para mandar, era Valeria para ayudar, y el mundo lo recordaría así, no como la mujer que firmó por dinero, sino como la mujer que transformó su firma en justicia. ¿Qué opinas? ¿Valeria fue víctima o fue una mujer valiente que usó el sistema en su contra? ¿Crees que el amor puede nacer después de una injusticia? Escribe tu opinión en los comentarios.